Un hombre en una celda de concreto, sin barra, sin entrenador y sin reloj, construyó el tipo de resistencia que la mayoría de los miembros de un gimnasio jamás alcanzan. Lo hizo con una baraja de cartas, una toalla doblada y el marco de acero de su propia litera. Los patios de las prisiones de todo Estados Unidos convirtieron la escasez en un sistema de entrenamiento, y fragmentos de ese sistema se filtraron silenciosamente hacia campamentos de boxeo, cuarteles militares y tu gimnasio local. Pero casi nada de eso vino de un entrenador. Entonces, ¿qué descubrieron esos hombres que a la industria del fitness le tomó 30 años alcanzar? Prisión estatal de San Quentin, el patio inferior, temprano por la mañana. Alrededor de 200 hombres están afuera sobre asfalto agrietado y grava, y no hay una sola barra a la vista. Hay una cerca de malla metálica, una fila de mesas de concreto para picnic, una barra de dominadas atornillada a un poste, y tiempo. Una cantidad enorme y aplastante de tiempo. Todo lo que aparece en esta lista salió de patios como ese. Algo de ello resiste el escrutinio de un fisiólogo. Algo es folclore de patio, que se repitió durante 4 décadas de bloques de celdas, hasta que empezó a sonar como ciencia. Aquí van 20 métodos que salieron de esos patios, empezando por el que cambia cómo funcionan todos los demás. Número 1. El suelo siempre está abierto. La mayor diferencia entre el entrenamiento de patio y el entrenamiento de gimnasio no tiene nada que ver con los ejercicios. Es la programación del tiempo. Nadie en un bloque de celdas maneja a algún lugar, se cambia de ropa y entrena durante 1 hora. Se tira al suelo de concreto 8 o 9 veces al día y hace una serie que nunca se acerca al fallo. Charles Bronson, el prisionero británico que escribió un libro de fitness desde una celda en Wakefield, afirmaba hacer miles de lagartijas al día. Leí la rutina con atención, y ese volumen está disperso a lo largo de cada hora despierta del día en una celda cerrada, en pequeños fragmentos, ninguno heroico por sí solo. Bronson también afirmó un récord de 1,727 lagartijas en 1 hora, lo cual es un animal muy diferente, y vale la pena tomarlo con cautela. El entrenador de fuerza Pavel Tsatsouline más tarde le dio un nombre a la versión distribuida en el mundo libre, llamándola Greasing the Groove, y se la vendió a oficinistas con barras de dominadas en los marcos de sus puertas. Entonces, distribuir el mismo trabajo a lo largo del día ¿realmente supera a acumularlo en una sola sesión? La posición honesta es más estrecha de lo que cualquiera de los dos bandos admite. La literatura sobre frecuencia de entrenamiento respalda la dirección general, pero los estudios se hicieron con poblaciones de gimnasio durante 8 a 12 semanas, y no ofrecen nada sobre los números que un hombre en una celda te citaría. 2. Contar reemplazó al reloj. En la mayoría de los patios no había relojes de pulsera, no había relojes de pared visibles desde el área de ejercicio, y no había forma de cronometrar un periodo de descanso. Así que la repetición se convirtió en la unidad de medida. Los hombres rastreaban su semana en lagartijas totales, de la misma forma en que un corredor rastrea su kilometraje. Rastrear una semana en lagartijas de bloque de celdas suena primitivo, si en un sentido estrecho lo era, pero también eliminó la excusa a la que todo miembro de gimnasio comercial recurre primero, que es no tener suficiente tiempo en el día. Un número no le importa qué hora marca el reloj de la unidad habitacional, solo le importa si el número se completó. Pero ¿qué le pasa al juicio de un hombre cuando la única medida de un día duro es una cifra mayor que la de ayer? Esa pregunta reaparece en el número 18, y es la razón por la que algunos de estos hombres terminaron en la enfermería de la prisión con suero intravenoso. 3. El objeto inamovible. Alexander Zas nació en Vilnius en 1888. Aprendió a entrenar por su cuenta doblando ramas verdes en una granja, y se unió a un circo itinerante a los 18. En 1914, estaba sirviendo en el ejército ruso cuando soldados enemigos lo capturaron. Fue capturado 4 veces separadas durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial,
y escapó de todas y cada una de ellas. Encerrado en una celda sin nada que levantar, herido y viendo cómo su músculo ganado con esfuerzo desaparecía, Zaz empezó a jalar contra los barrotes y a tensar contra sus propias cadenas. Salió convencido de que la tensión contra algo que se niega a moverse construye tendones y tejido conectivo de una manera que el levantamiento ordinario no había logrado. Zaz era primero un showman, y sus propios relatos están cosidos con mitología circense y textos de pósteres. Más tarde vendió dispositivos de entrenamiento basados en cadenas por correo, que es exactamente lo que esperarías de un hombre en ese negocio. Pero la contracción estática contra un objeto inamovible es ahora equipo estándar en clínicas de terapia física en todo el mundo, prescrita para rehabilitación de tendones todos los días de la semana. 4. Lo lento vence a lo ruidoso. Charles Atlas construyó un imperio de venta por correo en los años 20, vendiendo un método que llamó tensión dinámica, vendido en las últimas páginas de cómics a chicos flacos de todo Estados Unidos. Atlas vendió ese curso en las últimas páginas de revistas baratas durante décadas, y la industria del fitness eventualmente pasó a máquinas cromadas y torres de cables. Los bloques de celdas no. Una lagartija que toma 15 segundos bajando y 15 segundos subiendo, con cada músculo de la cadena apretando contra sí mismo, produce un estímulo brutal y no hace absolutamente ningún ruido. En una unidad habitacional, después de apagar las luces, el silencio no es una preferencia. Es la diferencia entre entrenar y recibir un reporte disciplinario. 5. La baraja. Toma una baraja de cartas barajada. Asigna lagartijas a un palo y sentadillas a otro. Voltea las cartas una a una y haz el número que muestra la carta. Las figuras cuentan como 10. Nadie sabe quién repartió por primera vez esas cartas sobre una litera, y ese vacío en el registro es revelador en sí mismo. El luchador profesional Karl Gotch, nacido en Bélgica en 1924, la usó tan intensamente que sus estudiantes la llamaban la Biblia de Gotch. Desde ahí, se movió a través de salas comunes de prisiones, gimnasios de lucha y cursos de selección de operaciones especiales en paralelo, sin una sola línea de transmisión que alguien pueda rastrear. Una baraja completa suma alrededor de 380 repeticiones, lo cual no se menciona antes de que la primera carta se voltee. Entonces, ¿por qué una baraja barajada supera a un programa escrito que un entrenador diseñó a propósito? Porque la baraja no tiene opinión sobre cómo te sientes hoy. Lo que la hace funcionar no es programación ingeniosa, es que las cartas eliminan la negociación. No puedes convencerte de una serie más ligera cuando un pedazo de cartón ya eligió el número. 6. El descanso es la variable. Cuando no puedes agregar peso a una barra, y no hay barra, lo único que queda para hacer un entrenamiento más difícil es el espacio entre series. Así que la progresión del patio era mantener las repeticiones idénticas y reducir el descanso, semana tras semana, hasta que una sesión que tomaba 40 minutos tomara 25. Los gimnasios comerciales redescubrieron esto en la década de 2000 y le dieron nombres como Density Training y Metabolic Conditioning. Ambos enfoques cargan el corazón y los pulmones con fuerza, mientras mantienen el estrés mecánico en hombros, codos y rodillas relativamente bajo. Sin embargo, esa última parte importa mucho más dentro de una prisión de lo que parece. Un hombre cumpliendo 20 años no tiene un cirujano ortopédico de guardia, ni opción de trabajo ligero. Así que un hombro destrozado no es un contratiempo, es el fin del entrenamiento. 7. El burpee fue una prueba, no un castigo. En 1939, un fisiólogo llamado Royal Huddleston Burpee estaba trabajando en una IMCA en New York y necesitaba una forma rápida de evaluar la condición física de los nuevos miembros. Construyó un movimiento de 4 tiempos: bajar de la posición de pie a una sentadilla, patear las piernas hacia atrás a una plancha, regresar y ponerse de pie.
Tomaba la frecuencia cardíaca del hombre, le pedía que hiciera 4 repeticiones y luego cronometraba cuánto tardaba el corazón en estabilizarse. 4 repeticiones. Esa era toda la prescripción, realizada una vez, bajo supervisión, con un lápiz y una libreta. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial 2 años después. El ejército necesitaba una forma rápida de evaluar a millones de reclutas en centros de incorporación, y para 1942, el movimiento ya había sido integrado a las pruebas militares. Desde ahí, los conteos de repeticiones escalaron a través de manuales del ejército y gimnasios escolares, y no han vuelto a bajar desde entonces. En algún punto entre un centro de incorporación en 1942 y un patio de prisión en 1985, 4 repeticiones se convirtieron en 100. El ejercicio, ahora más asociado con el castigo, nació como un cronómetro, un portapapeles y un hombre tomándote el pulso en un gimnasio de la IMSA. Número 8. La escalera. 2 hombres se ponen frente a frente. El primero hace una repetición, el segundo hace una repetición, el primero hace 2, el segundo hace 2, subiendo por una escalera y a veces bajando de nuevo. Pero la elegancia está en el descanso. La serie de tu compañero es tu periodo de descanso, lo que significa que nadie está mirando un reloj y nadie descansa demasiado. La escalera marca el ritmo y una escalera no negocia con un hombre cansado. Es uno de los pocos formatos de entrenamiento donde la responsabilidad y la recuperación están integradas en el mismo mecanismo, de modo que un hombre que se va apagando es sostenido por el formato en lugar de ser expuesto por él. Sube la escalera hasta 10 y vuelve a bajar, y habrás hecho 100 repeticiones sin mirar un reloj de pared ni una sola vez. Sobrevive hoy en salas de lucha y gimnasios de estaciones de bomberos que no tienen idea de dónde vino. Número 9. El agua es el hierro más barato. Cuando las pesas libres desaparecieron, los hombres improvisaron. Bolsas plásticas de basura llenas de agua, anudadas y envueltas en camisetas. Pilas de libros de bolsillo amarrados dentro de un saco de lavandería. Garrafones de 1 galón. El artista Agnello, cuyo libro Prisoners' Inventions catalogó objetos improvisados desde dentro de instalaciones de California, documentó estos, junto con juegos de ajedrez y tendederos. Pon atención a la física de esa bolsa de agua, porque explica mucho. Una bolsa de agua es inestable por naturaleza, chapoteando y moviéndose a la mitad de una repetición, lo que obliga a los músculos pequeños y estabilizadores alrededor del hombro y la columna a activarse en un patrón que ninguna barra de acero balanceada exige. Los hombres notaban que una bolsa de agua de 18 kilos se sentía considerablemente más pesada que una mancuerna de 18 kilos, y tenían razón. Entonces, ¿qué dice sobre la industria del equipamiento que el objeto más burdo del patio estaba enseñando una lección que las máquinas cromadas habían eliminado? Los gimnasios comerciales ahora nos venden esa misma inestabilidad de vuelta como entrenamiento con sacos de arena y bolsas de agua. 10. El patio es la máquina. Un entrenador de fuerza que visitó una instalación estatal a mediados de la década de 2000 describió cómo observaba a los hombres usar las mesas de concreto de picnic como un gimnasio completo, pasando por sentadillas búlgaras, fondos, lagartijas elevadas y press de piso sobre una losa que estaba atornillada al suelo por razones de seguridad. Los pasamanos se convirtieron en estaciones de dominadas. Los bordes de los escalones se convirtieron en elevaciones de pantorrilla, y el marco de acero de la litera en una celda de 2 hombres se convirtió en un press sobre la cabeza para cualquiera lo suficientemente fuerte como para meterse debajo. Nada de eso es ingeniería ingeniosa, y ninguna persona ahí afuera habría llamado innovación a una mesa de picnic. Pero redefine silenciosamente lo que es una pieza de equipamiento, que es cualquier objeto que te permita posicionar tu cuerpo contra la gravedad a una dificultad que puedas controlar y luego repetir. Once
La fuerza de agarre nunca fue el objetivo. Nadie en un patio estaba haciendo curls de antebrazo. La fuerza de agarre llegó como efecto secundario de colgarse de barras, arrastrar cargas incómodas, torcer toallas mojadas y cargar cosas que no tenían agarraderas. Décadas de investigación ahora identifican la fuerza de agarre como uno de los predictores más confiables de salud general y capacidad funcional conforme los hombres envejecen, lo cual es un resultado extraño para algo que estos hombres construyeron enteramente por accidente. Los métodos que construyen un agarre aplastante siguieron siendo aburridos, porque son una barra, un saco con peso y una toalla mojada. Te cuelgas de una barra hasta que tus dedos ceden, cargas un saco de lavandería con peso que no tiene agarradera, y haces ambas cosas lo suficientemente seguido como para que tus antebrazos dejen de notarlo. Doce, la carrera en la celda. Mike Tyson entró al Centro Juvenil de Indiana en abril de 1992 y salió en marzo de 1995. Entró pesando alrededor de 129 kilos y salió cerca de 98. En entrevistas décadas después, describió correr 13 o 14 kilómetros cuando podía y luego correr en su lugar, dentro de su celda por la noche durante horas, saltando y haciendo pasos, hasta que afirmó haber dejado hendiduras en el piso de concreto. El concreto con hendiduras es casi con certeza la historia creciendo en el relato, y cada versión de ella se remonta al propio Tyson. Pero el método subyacente es más antiguo que Tyson, y es sólido. Cuando el espacio disponible mide 3 metros de ancho, dejas de cubrir distancia y empiezas a acumular minutos, y el sistema cardiovascular responde a minutos acumulados a una frecuencia cardíaca elevada sin importar si el paisaje cambia. Si este es el tipo de historia de entrenamiento del que quieres más, suscríbete. Repaso esta era cada semana. Aléjate del bloque de celdas por un segundo, porque la razón por la que cualquiera de estos métodos se extendió como lo hizo nunca fue inspiración. Fue una decisión política, debatida en capitales estatales y salas de comités del Congreso, y cayó sobre los patios de prisiones a lo largo de los 90 como una puerta cerrándose de golpe. Número 13. La prohibición que forzó el método. Durante los años 80, la mayoría de las prisiones estatales y federales de Estados Unidos tenían salas de pesas serias, pesas libres, máquinas con discos, todo. Luego el ánimo político cambió. Arizona se movió primero, retirando el equipo de levantamiento de pesas de sus instalaciones. En 1996, una enmienda a un proyecto de ley de presupuesto federal le prohibió a la Oficina Federal de Prisiones comprar equipo de fisiculturismo o levantamiento de pesas de ningún tipo. El 2 de enero de 1998, el Departamento de Correcciones de California emitió un boletín que terminaba con el levantamiento de pesas, recreativo, en todo el sistema penitenciario más grande del mundo libre, con efecto al mes siguiente. Las barras de dominadas, las barras de fondos y las tablas para abdominales sobrevivieron. El hierro no. Sin embargo, la versión de esta historia que circula en Internet tiene mal el papeleo de una manera específica y reveladora. La famosa Ley de Prisiones sin Lujos, presentada por el congresista Dick Zimmer, fue reintroducida 7 veces entre 1995 y 2004 y murió en comité cada una de esas veces. Nunca se convirtió en ley. Las prohibiciones que realmente transformaron el entrenamiento en prisión llegaron a través del lenguaje presupuestario y boletines administrativos estatales, silenciosamente, sin la legislación titular que la gente recuerda. Críticos dentro del sistema correccional señalaron en ese momento que eliminar el ejercicio con carga de una población penitenciaria envejeciente le costaría a los contribuyentes mucho más en fracturas de cadera y atención cardíaca de lo que la política ahorraba en cualquier otro lugar. Lo mismo decía la investigación sobre densidad ósea. Nadie en posición de revertir los boletines estaba escuchando, y los discos de pesas fueron a parar a gimnasios de guardias,
preparatorias locales y chatarra. Número 14. Nadie entrenaba solo. Un grupo contaba las repeticiones de cada uno, y ese conteo era público. Si faltabas a una sesión, alguien lo notaba en voz alta. Sociólogos del deporte que estudian a hombres encarcelados han encontrado que los grupos informales de entrenamiento logran lo que los programas formales de prisión a menudo no pueden, dándole a los hombres un rol, una reputación y una razón para levantarse de la litera en una mañana en la que nada más los movería. El fitness commercial pasó la década de 2000 intentando fabricar ese mismo sentimiento con horarios de clases, pizarras blancas y tablas de clasificación, y cobrando mensualidades por ello. En un patio venía gratis, y venía con consecuencias que una tabla de clasificación no puede reproducir. Entonces, ¿cuál es la verdadera variable de entrenamiento aquí? El ejercicio o el grupo que está sobre ti contando. Número 15. La respiración era el metrónomo. Sin reloj, el tempo tenía que venir de algún lado, así que vino de la respiración. Un hombre baja lentamente con un conteo de 4 en la inhalación, luego empuja de vuelta desde el suelo en la exhalación. Esto hace dos cosas al mismo tiempo. Impone un ritmo que evita que una serie se convierta en rebotes descuidados, y evita que un hombre contenga la respiración bajo carga, lo que dispara la presión arterial. No hay nada místico en ello, y nadie en un patio habría usado la palabra tempo. Pero pregúntale a un fisioterapeuta sobre el ritmo de respiración bajo carga hoy, y obtendrás aproximadamente la misma instrucción, entregada en una clínica con más sílabas y una tarifa por hora considerablemente más alta. Número 16. La recuperación era lo único que no podían controlar. Aquí es donde el romanticismo tiene que detenerse. El Estudio de Deportes de Prisiones de Hessia encuestó a 568 hombres en 12 instalaciones alemanas y encontró que los prisioneros reportaban un declive sustancial de salud durante el encarcelamiento, no una mejora. Las luces, el ruido, el hacinamiento y el estrés constante de bajo nivel destruyen el sueño. Y el sueño es donde la adaptación al entrenamiento realmente ocurre. Lo que sea que estos hombres construyeron, lo construyeron contra el entorno, y no con él, con 4 o 5 horas rotas de sueño en un edificio iluminado que nunca se queda completamente en silencio. Sin embargo, eso reencuadra toda la historia. El entrenamiento funcionó a pesar de la prisión, no gracias a ella, y cualquier relato del fitness de patio que omita esta parte te está vendiendo algo. Número 17. El problema del economato. Existe una idea persistente de que una dieta de prisión es de alguna manera ideal para construir músculo. Comida simple, nada de alcohol, horarios fijos de comida. La realidad es almidonada, alta en carbohidratos refinados y escasa en proteína de calidad. Razón por la cual el intercambio en el economato por paquetes de atún y mantequilla de maní se convirtió en su propia economía. Los hombres estaban construyendo lo que sea que construyeron con materia prima inadecuada, complementada por lo que el economato tuviera esa semana. Pero eso debería hacer los resultados menos impresionantes como lección de nutrición y considerablemente más impresionantes como lección sobre consistencia, porque el único recurso que estos hombres tenían en genuina abundancia era la repetición ininterrumpida, medida en años en vez de semanas. Número 18. Donde el volumen se vuelve en tu contra. La rhabdomiólisis por esfuerzo ocurre cuando el tejido muscular se descompone lo suficientemente rápido como para inundar el torrente sanguíneo con proteínas que los riñones no pueden procesar. Es rara y no es exótica. Las revistas médicas tienen reportes de casos, después de sesiones, únicamente con peso corporal, incluyendo un hombre de 27 años hospitalizado después de 720 sentadillas, y un entrenador certificado que terminó en una sala de urgencias
Después de una sesión de lagartijas, dominadas y sentadillas al aire, que estaba bien dentro de su rango normal. Las señales de alerta son orina oscura, músculos que no se enderezan y dolor desproporcionadamente fuera de proporción con la sesión que lo causó. Ahora pon eso en una unidad habitacional donde el estatus se basa en conteos de repeticiones. La atención médica significa una solicitud escrita y una espera, y admitir que estás lesionado tiene un costo. Ese es precisamente el entorno donde un problema renal serio pasa desapercibido, y es la parte de la cultura de entrenamiento del patio que nadie romantiza. Número 19. Apalancamiento en vez de carga. Si no puedes agregar discos, haces el movimiento más difícil cambiando el ángulo y quitando extremidades. Una lagartija se convierte en lagartija declinada, luego en lagartija desigual con una mano sobre un libro, luego en lagartija de palanca y eventualmente en lagartija a un brazo. Las sentadillas recorren el mismo camino hacia la sentadilla pistol. Esta lógica de progresión llegó al público general en 2009, cuando Dragon Door publicó Convict Conditioning, acreditado a un ex recluso llamado Paul Wade. Vendió más de 750,000 copias y transformó cómo una generación de personas que entrenan en casa pensaba sobre el trabajo con peso corporal. Pero si Paul Wade existió alguna vez, sigue sin resolverse. Lectores en los propios foros de la editorial notaron frases británicas entretejidas en un libro sobre San Quentin, Angola y Marion, y la editorial nunca presentó al hombre. Las progresiones en sí se sostienen bajo el ojo de un entrenador. La biografía detrás del libro es una cuestión de marketing que nunca se resolvió. 20.000 millas en un círculo. Sin embargo, la última entrada en esta lista no es un método de entrenamiento en absoluto. Es un patio de prisión. En 2005, el entrenador voluntario Frank Runa ayudó a iniciar un club de carreras de larga distancia en San Quentin. La idea era que un hombre pudiera acumular 1,000 millas a lo largo de su condena. Pero el número que le da nombre al club es el silencioso. Un hombre podía registrar 1,000 millas dentro de esas paredes a lo largo de una condena, una vuelta a la vez. Cada noviembre, el club también corre un maratón completo, lo que equivale a 105 vueltas al patio, sobre grava, pavimento y tierra, con 6 giros de 90 grados en cada vuelta. Cuando suena una alarma, cada corredor se tira al suelo y espera. Luego, la carrera se reanuda. Estudios de poblaciones encarceladas en Alemania, España y Polonia vinculan consistentemente la actividad física con puntajes más bajos de ansiedad y depresión, y un ensayo controlado de 9 meses en una prisión italiana encontró que los puntajes de depresión bajaban en los grupos que hacían ejercicio mientras subían en el grupo de control. Los hombres en ese club describen algo más simple que todo eso. Correr les dio una meta, en un edificio diseñado para quitar metas, lo cual nos trae de vuelta a la baraja de cartas, la toalla doblada y el marco de acero de la litera del principio. Ninguno de estos 20 métodos son secretos en ningún sentido real. Fueron publicados, filmados y vendidos. Lo que los hizo parecer secretos es que la industria del fitness no tenía nada que ganar enseñándolos, porque ninguno de ellos requiere una membresía, un suplemento o una máquina con número de serie. Salieron de un lugar al que nadie se ofrecería como voluntario, desarrollados por hombres con solo 2 recursos disponibles, que eran sus propios cuerpos y una cantidad insoportable de tiempo. Todo lo demás en la economía moderna del fitness se asienta sobre ese suelo. Así que la pregunta que vale la pena meditar no es si un hombre puede hacerse fuerte sin equipamiento. Eso fue respondido hace mucho tiempo, en 100 patios, por miles de personas cuyos nombres nadie anotó. La pregunta es, ¿por qué al resto de nosotros nos tomó tanto tiempo darnos cuenta? ¿Y qué más estamos pasando de largo en este momento? Porque no viene con una etiqueta de precio.